Al igual que muchos niños que sufren la ausencia de alguno de sus padres, María del Pilar tuvo que enfrentarse a muchos porqués y, sobre todo, a las burlas de sus compañeritos del colegio que nunca la veían acompañada de su papá. Cuando ingresé al colegio, comencé a notar que mi familia era diferente a la de mis compañeras. Yo no tenía a mi papá cerca y mi madre nunca me había revelado la identidad acerca de él. Mas, sin embargo, vivíamos con una tía y ella dio todo su afecto y entre las dos llenaron mi vida y tuvieron toda la paciencia para tener el cariño para conmigo. Mas, sin embargo, había soledad, había tristeza, había cierto sentimiento de rechazo. Y para reflejar o para quitarme ese rechazo, lo que hice fue inventarme una especie de papá imaginario para evitar burlas de mis compañeras. Entonces yo les decía que mi papá venía por mí, me recogía, me traía cosas, pero que se la pasaba viajando y por eso no podía asistir a las reuniones del colegio. Pero la ausencia de su padre no fue lo único que debió afrontar desde muy pequeña. En su casa había extraños fenómenos que no tenían ninguna explicación. Empezaron a desaparecer las cosas, empezaron por objetos muy pequeños, incluso alimentos, y eso generó contiendas en la casa. No, es que usted lo escondió, no, lo dejó en otro lado, pero en realidad cada día aumentaron las cosas, se perdieron incluso ropa, joyas, de una forma inexplicable. Nadie entendía el porqué de la situación. Incluso en una ocasión mi mami, que trabajaba en una empresa textil, llevó una gran caja con telas, una caja grandísima, la dejamos en la sala. Y esa caja, de un momento a otro, inexplicablemente, cuando bajamos a revisarla, ya no estaba. Entonces, ante esa situación, eso generó mucho conflicto en la familia, que qué está pasando, porque no había una explicación lógica para ese tipo de desapariciones. Los vecinos comenzaron a murmurar que a María del Pilar y a su mamá les estaban haciendo algún tipo de brujería, ya que las joyas aparecían rotas o ennegrecidas y seguían las pérdidas de objetos sin ninguna explicación lógica. Buscaron ayuda con hechiceros y espiritistas, pero en lugar de solución, vinieron hechos más graves. Una noche yo estaba cerrando la puerta de mi casa y apagué las luces. Era una casa de 2 pisos. Cuando fui a subir al segundo piso, yo sentí que alguien me miraba. Entonces volteé a mirar hacia ese lado y resulta que vi un rayo de luz fuertísimo que entró por la ventana y hizo una especie de círculo resplandeciente en el piso. Pensé en un principio que era el reflejo de un carro, pero no, y empecé a sentir que era algo que se acercaba hacia mí, que no entendía qué era. Pensé que era algún encuentro de extraterrestres, cualquier otra cosa, pero lo que empecé a sentir fue que tenía un potencial de maldad tan impresionante y se empezó a acercar a mí de una forma rapidísima. Pues la verdad fue terrible, nunca había sentido pánico en mi vida como ese día. Por fin pude reaccionar cuando estaba muy cerca de esa luz y lo que hice fue subir corriendo terrible la escalera, gritar. Mi mamá en ese momento alcanzó a salir y vio una llama de luz que salió fuerte por la ventana. En ese momento lo que hicimos junto con mi tía fue sentarnos a llorar. Ya no sabíamos qué hacer, veíamos que la situación no mejoraba, seguían las pérdidas y más aparte de estos sustos inexplicables, lo que hicieron fue que le dijéramos: Dios, si tú existes, háblanos y muéstranos, ya no vamos a buscar más ninguna de ese otro tipo de soluciones, ni brujería, ni nada de eso, porque la verdad que eso no nos conlleva nada bueno. Ahí fue cuando decidimos que íbamos a ir más a misa, porque en realidad nosotros decíamos ser católicos, pero solo asistíamos a bautismos, matrimonios, funerales. Era lo único para lo que asistíamos a la iglesia. No teníamos en cuenta para nada a Dios, no teníamos una relación con Él. Y este hecho hizo que nos acercáramos más a Él y pensáramos que sí existe un mundo espiritual, que evidentemente hay un mundo tanto de cosas buenas como de cosas malas. Hasta que un día una de mis tías, estando ella cosiendo, sintió de nuevo una presencia extraña y salió corriendo de la casa. Sin saber ni cómo, cogió cualquier bus que encontró
Y de una manera, yo creo que providencial, solo Dios pudo hacerlo, ella se bajó en un sitio especial y entró a una iglesia cristiana. En ese momento estaban cantando una oración que hablaba de Jesús, que Él limpia los corazones, que Él puede renovar las vidas, y en ese momento ella sintió que debía pegarse a Dios. En un minuto pasó toda su vida como una película y empezó a llorar y a reconocer que Dios siempre había estado al lado de ella, que Él había sido su padre, que siempre había estado esperándola. Fue así como ella tuvo su encuentro con Dios. Anterior a esa situación, precisamente por la situación tan terrible, tan nerviosa que estábamos viviendo, ella estaba sufriendo de un insomnio, duraba varios días sin dormir. Esa noche que llegó transformada, su rostro nosotros la vimos donde había estado porque realmente llegó transformada, pudo dormir, llevaba bastante tiempo sin dormir, y fue ahí como ella nos compartió que había asistido a una iglesia. Animada por la experiencia que ya había vivido su tía, María del Pilar también acudió a una iglesia cristiana, sin sospechar que su decisión habría de ocasionar una serie de críticas por parte de amigos y algunos parientes. Pero ella no se amilanó. Por el contrario, demostró firme convicción, poco común para una personita de su edad. Y a pesar de que era una niña, entendí muy claramente que Dios había venido a salvarme, a limpiarme, a renovarme. En el momento en que entré vi los cantos, me parecieron hermosísimos y tuve esa experiencia de encontrarme realmente con mi Padre. Eso fue lo más importante, me sentí amada porque muchas veces había pensado que de pronto mi existencia había sido de pronto un error, había habido mucha depresión, mucho dolor, pero sabía que había llegado de nuevo a casa, ahí estaba mi Padre. Y hice mi oración con todo el corazón. Muchas veces piensan, no, porque es un niño, no pudo haber tenido un encuentro con Dios, pero no. Realmente sí, fue un encuentro que marcó toda mi vida, lo ha hecho desde siempre. Yo le oré y le pedí, quiero que seas el Señor de mi vida, de aquí en adelante, todos los días de mi vida, quiero servirte, quiero seguirte siempre. Eres lo que yo había buscado toda mi vida. Desde el mismo día en que conocimos a Dios, cesaron todas las pérdidas, los sustos, las intranquilidades, los desvelos, el insomnio. Lo que hizo Dios fue llenarnos de una paz impresionante, derramar armonía, porque antes habían muchas peleas, y lo que hizo fue llenarnos de su amor. En la actualidad, María del Pilar es una exitosa profesional que combina su actividad laboral con un voluntariado en la orientación de la niñez. Dios no llega nunca tarde a la vida de una persona. Si Él llegó en el momento oportuno para sanarme, para sanar todas mis heridas, para Él mostrarme que era mi Padre, porque si Él no hubiese llegado a mi vida, realmente yo no estaría. Por la cantidad de presiones que tenía, yo sé que no estaría, pero Dios llegó en el momento justo. Por eso yo creo que su palabra es verdad. La enseño ahora a los niños y creo fielmente en eso. Les enseño las verdades bíblicas en la iglesia infantil. Y a través de ellos veo, Señor, cómo me llena Dios en todas las áreas de mi vida, cómo me ha seguido levantando y cómo va a seguir levantando toda una nueva generación, no importa en el momento en que lleguemos, sea anciano, sea joven, sea adulto, Dios siempre va a estar como un Padre amoroso, con los brazos abiertos, esperando a que volvamos a Él.